Muy bien, hermanos, pues buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, en esta noche vamos a ir a la recta final de esta materia, que es sacerdocio, y vamos a ver dos lecciones, como les decía hace un rato. Nos quedan dos lecciones, ya vimos los deberes sacerdotales y ahora vamos a ver a los sacerdotes que Dios no aceptaba. Por eso es que este tema, la lección número 13, esta es la lección número 13, se llama sacerdotes descalificados. Sacerdotes descalificados. Y nos vamos a apoyar en el libro de Levítico, capítulo 21, versículos del 16 al 24, váyanlo buscando. Ahí vamos a ver las razones por las cuales el Señor no permitía que un sacerdote le sirviera en cuanto a defectos, hablando de defectos, cuestiones físicas, lo cual nos muestra una aplicación muy especial respecto a lo espiritual, porque eso es lo que a nosotros más nos interesa. Ahora, a nosotros como sacerdotes en la actualidad. Así que vamos a Levítico capítulo 21, versículo 16 al 24. Y le voy a pedir a mi hermana Carmen Silva si nos puede leer, por favor, Levítico 21 versículos 16 al 24. Claro que sí, pastor. 21:16, ¿verdad? Levítico. 21 16 al 24. Ok. Palabra de Dios. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que te tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotadura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de los descendientes del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios, del pan de su Dios, de los muy santos y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane ni para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo sacrificó. Y Moisés habló esto a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Gracias, hermana. Un poquito largo, ¿eh? Varios versículos, pero importantes porque, vamos a ver, Dios le habló a Moisés para que a su vez él transmitiera a Aarón la ordenanza del Señor. Esto respecto a sus descendientes varones, que serían los sacerdotes futuros. Ahí estaba estableciendo Moisés con Aarón, los cuales no podrían realizar sacrificios a Dios si tenían algún defecto físico y por lo tanto no eran aptos para ministrar ante el Altísimo. En estos versículos que leímos se mencionan 5 veces la palabra defecto, 5 veces defecto. Ahí la hermana, cuando lo leyó, escuchábamos y varias veces lo vimos, eran 5 veces. Es como un punto muy importante a observar en esto que está escrito. Nuevamente vemos al inicio del texto también que leímos que el Señor no le habla a Aarón directamente, le habla a Moisés. Ya lo habíamos visto en otras lecciones. Siempre el intermediario de la palabra, como lo es para nosotros. ¿Quién es para nosotros el intermediario? Ahora, Jesús. Jesús es el intermediario. Eh, y Él es quien nos trajo la palabra. Y de hecho, Él es la palabra. Y Él es el verbo. También así nos dijo.
Muy importante también es que en el verso 17 le dice a Moisés que le diga a Aarón que ninguno de sus descendientes, le dice, ¿por cuánto tiempo? Le dice, por sus generaciones, esa es siempre. Y aquí aplica a nosotros, porque ahora nosotros somos los sacerdotes, ¿verdad? Porque fuimos constituidos por la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos real sacerdocio, la iglesia de Dios. Así que somos una de las generaciones, si no es que de las últimas generaciones que llevamos esta responsabilidad y tenemos que cumplir con estas instrucciones, las cuales vamos a ver en estas dos clases que nos quedan. Entonces les comentaba que la palabra defecto, que vimos 5 veces en este pasaje, dice quien tuviera alguno de estos defectos no podía ministrar delante del Señor en el tabernáculo. No podrían. La palabra defecto del hebreo mum es M-U-M, mum, es una palabra que quiere decir lesión. Y una lesión la cual pudo haber tenido la persona después de que nació o por haber nacido ya con ella. Alguna discapacidad física, la cual va a denotar situaciones espirituales en las que debemos de poner también mucha atención. Puede significar también en un sentido más peculiar, como alguna mancha, alguna tacha que tuviera la persona. Pero lesión es la palabra adecuada, debido a que el Señor se refería específicamente a cuestiones físicas. Y aquí defecto es eso, es una lesión, y lo menciona bastantes veces. Si vemos en el versículo 23, al final del versículo 23 dice, pero no se acercará tras el velo. Es decir, el sacerdote que tenía alguna discapacidad física, sí va a poder hacer ciertas labores en el tabernáculo, pero no puede acercarse al velo, no puede acercarse, es decir, no puede ir al lugar santo ni al lugar santísimo, no va a poder entrar. Y esto es para que no lo profane, porque también ahí dice. ¿Y se acuerdan de la palabra profanar? Lo vimos en las lecciones anteriores. En el verso 23, en la parte B del verso 23, dice, para que no profane en mi santuario, para que no viole la entrada al santuario. Eso es también lo que quiere decir. Porque dice Dios, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Aquí es Dios diciéndole a los sacerdotes, ustedes entran por mí, pero si yo estoy diciendo que no pueden entrar, entonces es definitivo, se quedan afuera. Dice, ¿les queda claro? Sí. Eso es lo que significa, yo los santifico, es decir, yo los aparto, ¿verdad? Ustedes entran porque yo quiero, les decía Dios, por lo tanto, el que entre y yo ya dije que no entrara, o sea, ya dije que no debería de entrar, está violando, está profanando. Y todo esto es una exhortación muy seria de parte de Dios con respecto a los límites que debemos de cuidar. Y primeramente es en nuestro cristianismo donde debemos de empezar. Pero si vamos más allá, puede ser en un servicio al Señor también. O sea, como cristianos, pero tal vez no estemos sirviendo al Señor. Pero bueno, si ya estamos sirviendo al Señor en algún ministerio, pues con mayor razón. Pero aquí lo importante es que aplica a todos los cristianos, a todo el que se diga cristiano aplica, no solo al que sirve directamente a Dios en la iglesia, en algún ministerio, no solo cuando tengas un lugar específico al servicio de Dios, no, esto es para la vida cristiana, para la vida de todos los cristianos. Luego hay un mandamiento en Deuteronomio capítulo 18 versículo 13. Deuteronomio 18 13, váyanlo buscando. Les comento. ¿Saben qué significa Deuteronomio? Bueno, algunos saben, claro, la mayoría.
pero para quien no lo sepa, significa segunda ley o repetición de la ley, ya que en esos discursos finales Moisés les repitió a los israelitas muchas de las leyes y mandamientos que formaban parte de un convenio con el Señor, lo que estaba escrito en la ley, ¿se acuerdan? En las leyes que escribió en el Éxodo capítulo 20 y que eran los 10 mandamientos, los cuales son el centro de la ley de Dios, que es la ley moral y espiritual, o lo que también conocíamos como es el decálogo, ¿sí? El decálogo. Déjenme admitir a otros hermanos que están ahí en espera. Bueno, ese es el Deuteronomio. Y ahí los 10 mandamientos eran el decálogo. Pero también podemos ver en Deuteronomio en el capítulo 5 y ahí también se vuelven a repetir. Aparecen, es una confirmación de la ley. Por eso se le llama la segunda ley o Deuteronomio, que viene de las palabras Deus, dos, y nomios, ley, es segunda ley. Dos, nomios, ley. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 18, versículo 13. Le pido por favor a mi hermana Jamie si nos puede leer Deuteronomio 18, versículo 13. Amén. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. Es así de cortito. Cortito, pero muy importante. Gracias, hermana. ¿Y cómo quiere que seas? Dice el Señor. ¿Cómo quiere que seamos? Perfecto. Esta palabra en hebreo significa íntegro, entero. La palabra íntegro, si usted la quiere traducir rápido, diga entero, entero. Un hombre que no es íntegro es que no está entero. ¿Y qué le falta? Bueno, pues le falta un área de su vida en la que no hay santidad, no hay consagración y por lo tanto no está entero. Dice, no puedes, estás tropezando en un área de tu vida. Así dice el Señor en este versículo. También dice, se dice que en Grecia, para entender esto de entero, en Grecia, cuando hacían las estatuas de mármol o de otras piedras talladas, si o esculpidas, más bien, si en algún momento la estatua se desquebrajaba de alguna parte importante del rostro de la imagen o de alguna otra parte importante de la misma estatua, completaban esa parte de la estatua con otro material, de manera que no se notara. Y lo que más usaban era cera. Le ponían cera en las partes, si se quebraban, ¿no? La punta de la nariz, y el escultor entonces ya llevaba pues casi el 100% del rostro casi terminado y entonces ponían un tipo de cera, claro, pero no cera como la que tal vez conocemos hoy, ¿no? La de las velas, que se derrite, ¿no? No, no. Era otro tipo de cera que había y que era más firme, era como si le pusieran yeso y resanaran esa parte con yeso, ¿no? Vamos a decir. Pero entonces, fíjense, cuando alguien compraba alguna estatua, o mandaba a hacer alguna estatua, a la hora de revisarla para llevársela, tenía que ver que la estatua fuera sincera. Qué chistoso se escucha. Que la estatua fuera sincera. O sea que quedó claro, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces no había integridad. Es decir, no era una estatua completa. Así que si tú eres una mujer sincera, un varón sincero, estás completo. Estás entero. La palabra perfecto en hebreo es entero. La palabra perfecto aquí en Deuteronomio significa también recto y sin tacha. Recto y sin tacha aquí en Deuteronomio. Obviamente el término perfecto en Deuteronomio se refiere a una cuestión espiritual. Es más espiritual. A una cuestión de espiritualidad. Y cuando se refiere a defecto en los versículos que leímos de Levítico 21,
Aquí se refiere a un asunto físico, ¿sí? Pero en su sabiduría el Señor podemos encontrar tanto en el significado de la palabra perfecto en Deuteronomio como en la palabra defecto en Levítico, perfecto y defecto, que existe congruencia, por lo cual entendemos que hay una relación entre las dos palabras para poder aplicarlas. Así que Dios quiere que seamos perfectos. ¿En lo físico? No. La ley dice en Deuteronomio que el Señor busca perfección en cuanto a la integridad, ser entero, como decíamos, pero ya en la obra del ministerio del Señor, ¿sí? El Señor menciona defectos que tiene que ver en lo físico, pero para nosotros es en lo espiritual. Y aquí sí aplica que el Señor espera de nosotros que busquemos ser perfectos. Es lo que tenemos que buscar. Entonces, no somos perfectos, claro, no vamos a ser perfectos, pero debemos buscar esa perfección. No somos perfectos, hermanos, pero debemos ser perfeccionables o perfectibles, ¿sí? Entonces, si no somos perfectos, pero si dentro de nosotros vive Jesús y Él sí es perfecto, y caminando con Él de la mano con Él, es que Él nos lleva ¿a dónde? A la perfección. Nos está llevando. ¿Por qué dice la Escritura? A la estatura del varón perfecto, que es Jesús. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí al mencionar todos estos defectos en Levítico 21? Las razones por las cuales no podía un sacerdote entrar a ministrar al lugar santo o al lugar santísimo. Ninguno de los dos velos podía cruzar quien tenía esos defectos, ninguno. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor aquí? Discriminando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que discriminaba injustamente a la gente discapacitada? Cuando dijo que no estaba calificada para ofrecer sacrificios. No, no sucede que así como el Señor ordenó que no se utilizaran animales imperfectos para el sacrificio, ¿lo recuerdan? También él estableció que ningún sacerdote que ofrezca sacrificios sea imperfecto. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? En lo físico. Si lo examinamos más a fondo, nos está hablando, aunque no lo está estipulando, no lo establece. Lo que el Señor buscaba era una casta de sacerdotes. Era una casta de sacerdotes. ¿Y qué es una casta, hermanos? Una casta es una medida, una medida. Es decir, si vemos o si usted ve a los soldados del ejército, es muy raro que veamos uno mucho más obeso que otro. Todos son más o menos de la misma complexión. Tienen una complexión uniforme. A eso se llama uniforme, a eso se le llama un estándar. Esto es lo que el Señor buscaba al mencionar no quiero defectos. Es porque los quería a todos igual. ¿Y qué nos dice o qué le dice a usted esto? Que hay un estándar de vida para usted y para mí. Hay un estándar de vida para el cristiano, que cuando usted o yo lo violamos, estamos violando el estándar sacerdotal de Dios. Y es que hoy Dios nos ve a todos por igual. Yo tengo la misma responsabilidad que usted tiene y usted tiene la misma responsabilidad que yo. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Y cuál es esa responsabilidad? La santidad. ¿Sí? Esa es vivir en santidad. Es que estoy por aquí admitiendo a mis hermanos. Es que ahora no tengo a mi ayuda idónea aquí a la mano. Anda fuera de la ciudad
y luego donde está se le descompuso su computadora, así que estoy por aquí, pero perdón, ahí estamos. Entonces Jesús fue un hombre expuesto a las mismas pasiones que cualquier otro hombre, pero él salió victorioso y venció. Y entonces, ¿qué hizo? Nos pone un estándar, pero un estándar muy alto. Porque ¿quién es el estándar de vida para usted y para mí? Y hablando de varones y también de las mujeres. Ese estándar es Jesús. Él es, dice Hebreos, el sumo sacerdote de nuestras almas, el que dirige nuestra vida, el que guía nuestros ministerios, el que imparte su sana doctrina para llevar a cabo bien nuestros ministerios, el que imparte su ley, su enseñanza, su ejemplo, su gracia, pero no por encima de la ley, sino más bien mezclada sabiamente con la ley. La gracia fue dada por nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo debemos también de seguir la ley y respetar sus mandamientos. Ya habíamos visto en lecciones anteriores cómo se ha tratado la pureza ritual y moral del pueblo en general, ya que el pueblo debe de ser santo, es lo que pide el Señor. En el caso de los sacerdotes, esto debe de ser más significativo aún y destacarse mucho más. Siendo Jehová santo, santo y santo, los sacerdotes que se acercan a Dios y viven en su santuario han de guardar una mayor santidad, así como corresponde a su estado de santidad. Además, es preciso que gocen y den testimonio ante el pueblo y nosotros también dar nuestro testimonio ante los demás y no solo ante los hermanos de la iglesia, sino más bien a las personas que no conocen de Dios, porque eso los puede llevar a Él. Y de la valoración que corresponde a lo sagrado en cada uno de nuestros ministerios, desde la casa, desde el hogar, desde la familia, porque ahí es nuestro primer ministerio. A los que somos casados, ahí somos nuestros ministros, tenemos ese ministerio. A los sacerdotes perjudicados por defectos corporales, no es que los hacían a un lado, no les era permitido oficiar en los servicios públicos, pero podían ser empleados en algunos deberes inferiores, ¿sí? Junto al santuario, en el tabernáculo, pero no podían desempeñar ningún puesto sagrado. En todos estos reglamentos para la conservación de la pureza, sin mancha del carácter y oficios sagrados, había una referencia típica al sacerdocio de Cristo, de cómo iba a ser, sin mancha, sin tacha, sin defecto, ¿sí? Ahí está, porque dice en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Sí, le pido por favor a mi hermano David, David Sandy, David Sandy, si nos puede leer por favor Hebreos 7, 26. Está bien, pastor. Hebreos 7, versículo 26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Amén. Gracias. Bueno, es otra versión diferente a la 60, pero ahí lo vemos. Él debe de ser santo. Él era santo, inocente y sin mancha, o sea, sin defecto. Tanto los sacerdotes en el altar como los sacrificios sobre el altar, los sacerdotes y los sacrificios deberían de ser sin tacha, sin defecto. Ya lo veíamos. Aun cuando no sabemos a ciencia cierta cuáles defectos se indican por algunos de estos términos, pero es claro que Dios quería que sus ministros fueran perfectos físicamente. Pero de nuevo, esto enaltece
y magnifica las perfecciones de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Los sacerdotes en general y el sumo sacerdote en particular debían de mantener las normas más elevadas de carácter y conducta, y nunca deberían de ofrecer sacrificio por debajo de las normas. En esto era un cuadro que nos mostraba a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote perfecto y fue también el sacrificio perfecto. Como dice Hebreos 7, 27 y 28. Hebreos capítulo 7, versículos 27, 28. Dice la palabra de Dios que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea, Jesús no necesitaba eso, ¿verdad? Él no pecó, entonces no necesitaba eso. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús fue nuestro sacrificio, fue el sacrificio perfecto y lo hizo una vez y para siempre. Así fue, Cristo lo hizo así. El sistema expiatorio llegó a su fin cuando Cristo murió en la cruz. Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Los judíos ya no necesitaban volver al sistema antiguo, porque Jesucristo, el sacrificio perfecto, ya había completado la obra de redención. Usted y yo ya no tenemos que buscar otra vía para lograr el perdón de nuestros pecados. Cristo fue el sacrificio supremo a nuestro favor. Por cierto, vemos ahora que el Señor no incluye ya la perfección física en el Nuevo Testamento. No, ya no es como un requisito para el ministerio actual. En los requisitos que se establecieron para los obispos, pastores y demás, líderes y todo, ya no vienen esos requisitos. Si leemos en Primera de Timoteo capítulo 3, vamos ahí, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La lista de las cualidades para ser obispo, pastor, anciano, líder en la iglesia, indican vivir una vida irreprochable, que requiere gran esfuerzo y autodisciplina. Todos los creyentes, aunque no planeemos ser líderes de la iglesia, Dios es el que nos va a dar el don o Él nos va a dirigir hacia allá. Deberíamos procurar aplicar a nuestras vidas estas características, porque tienen que ver con lo que Dios pide en cuanto a los líderes, ¿verdad? Y en cuanto al cristiano en sí, en cuanto a lo que es correcto y verdadero, y la fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo esto viene de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer y ver. Pero, sin embargo, podemos ver que el énfasis está
sobre todo en la madurez espiritual y moral, mas ya no en lo físico, como lo establecía el Señor en el Antiguo Testamento. Así que, por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en la carne que inclusive lo capacitó aún más para seguir en el servicio. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Así que hasta aquí vemos la parte, hermanos, de lo que son los sacerdotes descalificados que decía el Señor que no deberían de tener. Aunque él mencionaba lo físico, nosotros sabemos que es en lo espiritual, sobre todo en lo que debemos de estar sin tacha y sin defecto. Así que hasta aquí es la primera enseñanza de hoy, hermanos, y es la lección número 13, que se llama sacerdotes descalificados, como lo menciona aquí Levítico capítulo 21, del versículo 16 al 24. Damos por terminada esta lección y nos vamos a pasar a la siguiente. Voy a parar la grabación y voy a abrir una siguiente otra grabación. Les doy 5 minutos rápido para salirme y empezar con la siguiente. Se van a volver a dar de alta su asistencia para que quede ahí en la grabación, hermanos. Así que corto y empezamos nuevamente en unos 5 minutos. ¿Sí? Al 10 para las 9, hermanos, por favor.